Módulo 2. La microlingüística en el texto. La microlingüística comprende la estructura formal y esquemática de un texto. Es quien le da sentido al texto escrito. Cuando hablamos de la microlingüística, hablamos de el detalle del texto, ¿sí? Que sea entendible, que tenga sentido. Y para eso vamos a conocer una serie de procesos que nos ayudan a que la microlingüística del texto sea más funcional. La oración gramatical. Para lograr la correcta escritura de un texto y que su microlingüística sea clara, es necesario saber redactar. Para uno saber redactar, como lo vimos en el módulo 1, es esencial saber uno cómo escribe, ¿sí? Saber uno cuál es su manera de organizar las ideas. ¿Y qué se necesita para redactar? Se necesitan frases con exactitud, que sean coherentes, ¿sí? Que sean claras. ¿Qué más se necesita? Originalidad, que sean textos de su propio saber, ¿ok? Que sean textos que uno cree con argumentos, que tenga concisión, que si uno tiene una idea, ¿sí? Se pueda abordar esa idea, ¿sí? Pero que no se le den muchos, o mejor, muchas vueltas a esa idea, porque puede que la concisión aquí se pierda y no tenga lo que sigue a continuación, que es la claridad. Cuando uno es conciso, cuando uno tiene algo que sea claro y que a mí como lector me haga entenderlo con mucha claridad, el ejercicio de la microlingüística en el texto es el adecuado. ¿Qué más? Cuando hablamos de redactar, es necesario comprender dentro de la misma y de su gramática textual dos elementos, la morfosintaxis y la semántica. ¿Qué es la morfosintaxis? Es la parte de la lingüística que se encarga de la forma, ojo, de la forma en la que está el texto y de las funciones que procesan las palabras. ¿Eso qué quiere decir? El texto tiene una forma que es la adecuada para la comprensión lectora de quien lo lee y de las funciones que procesan las palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no puede comenzar a redactar un texto y colocar palabras por colocar. No, estas deben tener un hilo conductor. Los significantes, cómo se forman los plurales y los derivados verbales. Esto también ayuda a que en la construcción del texto todo tenga, como ya lo dije anteriormente, un hilo conductor y no se desvíe de la idea o del objetivo que tiene el emisor a la hora de construir un texto. La semántica. La semántica, esto es importante también, ofrece una representación semántica del texto en la que además queden explícitas las relaciones de coherencia, que más adelante vamos a ver, cohesión, que igualmente lo vamos a ver, progresividad, que esto qué quiere decir, que el texto sea progresivo, que tenga continuidad, que sea coherente, que los conectores entre los párrafos sean los más adecuados. Además de analizar el significado contextual de las palabras, como lo decía anteriormente, que las palabras tengan un hilo conductor y que sean coherentes a la hora de redactar un texto. El párrafo. El párrafo es la unidad gráfica y conceptual que forma un texto escrito en prosa. Es lo que compone el texto. El párrafo a su vez está formado por oraciones y a estas se les dan cohesión a la idea que se comunica, porque esa es la intención del texto. ¿Qué es lo que se quiere comunicar? Y cuando uno ya tiene diseñado qué es lo que quiere comunicar, a su vez es más fácil la comprensión para el lector de la idea que se quiere en el párrafo y en el texto. Y los tipos de párrafo, entonces viene el párrafo introductorio, que es aquel donde el autor presenta el tema, es decir, el primer párrafo. Este tipo de párrafo tiende a ser muy general, es decir, que todavía no entra en materia y solo indica de qué se va a hablar de ahora en adelante el texto. Presenta la idea, presenta el tema, hace una introducción de lo que se va a decir y pues ya más adelante comienza a desarrollarse lo que es en sí el texto. El párrafo transitorio. Este pretende hacer una transición entre un párrafo y otro. Esto ayudado de qué? De los conectores. Es muy importante que entre párrafos
la idea siga, la idea continúe. Una transición es un puente entre dos elementos en proceso. Es decir, que si yo tengo un párrafo y tengo una idea y no la alcanzo a terminar en ese párrafo, pues debo utilizar los elementos que he mencionado para continuar con la idea en el otro párrafo. Como el texto se va construyendo de párrafo a párrafo, es preciso utilizar conectores. También se puede indicar información importante dentro del discurso, pero su función principal es crear una relación entre una idea y otra. Por eso que mencioné anteriormente es que es tan importante el párrafo transitorio, porque básicamente lo que hace, y como lo muestra la diapositiva, es que su función principal es crear una relación entre una idea y otra. El párrafo de conclusión, cuando entramos ya al párrafo de conclusión, es cuando se encuentra normalmente al final de la estructura de un texto. Su función principal, y como su nombre lo indica, es dar una conclusión o cerrar un tema del que se está hablando. Acá es importante tener en cuenta que en este párrafo de conclusión, la persona que está elaborando el texto eh, debe dejar algo en la persona que lo está leyendo. El párrafo de conclusión sirve para que, aparte de que se está concluyendo un tema, uno como lector abra una idea y tenga otra idea de lo que acabo de leer. Y para eso pues podemos hacer ejercicios de los que mencionamos anteriormente, podemos cambiarle un final, podemos argumentar si estamos de acuerdo o no sobre este texto y otras cosas más. Este es el módulo 2. Muchas gracias.